nuestra entrevista central, aquí entre nos. Pues tenemos hoy con nosotros a Sol Disla y Giselle Valera, que vienen a conversarnos un poquito en el marco de ese trabajo constante que hace Ángel, de un estudio que salió precisamente la semana pasada, donde se hace una caracterización del votante joven dominicano. Yo creo que un estudio además con una profundidad, como decía al principio del programa, una profundidad y una densidad que va a ser una lectura obligatoria para los que estén interesados en hacer una estrategia inteligente en este torneo electoral. Bienvenida Sol y bienvenida Giselle aquí entre nos. Gracias de verdad por la acogida. Nosotros sentimos que esta es nuestra casa. Claro. Porque hemos venido ya en varias ocasiones siempre a traer informaciones interesantes, pero también a compartir con ustedes y hacerlos parte, porque ustedes son esenciales de este proceso. Yanna, gracias públicamente, nuevamente, por hacerte parte del proceso. Y este no es un privilegio para mí, única cariño. y exclusivamente para quienes toman decisiones políticas, sino para todos los dominicanos y las dominicanas que aspiramos a que este país se construya de una mejor manera. Y justamente nosotros el año pasado empezábamos en cómo poder aportar nuestro granito de arena en la construcción del fortalecimiento de la democracia, y veíamos la oportunidad de hacer un estudio que no se había hecho en el país, que no solamente caracterizaba a ese joven, como bien decías, Ana, sino que también daba la oportunidad de entender cuáles eran las problemáticas, las atenciones y las demandas que tiene ese público votante joven para entenderlo de largo plazo. Y bueno, nos embarcamos en la titánica tarea y estamos muy orgullosos como asociación de haber arrojado este estudio y de recibir ese feedback tan importante de los jóvenes votantes, de las autoridades, de los políticos y muy especialmente de toda la sociedad dominicana, que se ha embarcado a leerlo y en el fin de semana nos invadieron con sus mensajes. Sí, tú sabes que... perdón, no, adelante. No, que me uno a las gracias de acogernos y poder replicar el mensaje que viene con el estudio, y sobre todo porque vemos donde hay un marcado cambio en esta generación joven, donde las demandas que salieron aquí en el estudio, vemos cómo cambia. Y puede ser un mensaje bastante claro, y como tú decías, Ana Carolina, a esas personas que aspiran a representarnos en estas próximas elecciones. Tú sabes que yo decía aquí, y lo he dicho desde cuando pasó la actividad, y ahora hice un llamado a que todos aquellos que se están candidateando se sienten y detengan los carros a la derecha, porque las cosas han cambiado. Y casi siempre, como tú bien decías, Azul, no se trata de la campaña nada más. Se trata de nuestra realidad. Por eso me ha encantado este estudio. Así es. Porque toca a fondo y nos revela realidades. Pero me encanta lo que has dicho, Giselle, las cosas han cambiado. Ahora no es maripositas lo que tú vas dentro del proselitismo y demagógicamente lo que vas a ofrecer para no poder cumplir. Hay una realidad, y la juventud, que es la que decide, está muy alerta y ya no se le pueden vender ni cambiar espejito por oro, ¿me entiendes? Así es. Es un cambio de visión, un cambio que requiere una nueva forma de hacer política, pero que también requiere una nueva forma de abordar a los jóvenes. Este estudio está diseñado para Santo Domingo, el Gran Santo Domingo completo, el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, en todas sus circunscripciones, en todas sus demarcaciones. O sea, una visión urbana de esa juventud. Cualquier demarcación que tenga un joven en estas tres provincias está representado en el estudio. Y aquí agradecer a los más de 1,500 que llenaron la encuesta, que no era una encuesta de sí y no, y eso lo aclaramos muchísimo porque es una encuesta cualitativa también. O sea, tú tenías que decir por qué no te gustan las elecciones, tú tenías que valorar los procesos electorales. O sea, no era simple y llanamente decir, bueno, me gusta o no me gusta, sino también dar ese feedback de cuáles tú pensabas que eran las oportunidades que tenían los procesos electorales y los líderes políticos también, y muy especialmente de poner y expresar la realidad de ese joven que vive en La Sursa, que vive en Los Minas, que vive en Evaristo, que puede vivir en Naco, y poner su realidad allí y contarla y decirla de una forma clara, precisa, sin ningún tipo de atadura política. Esto no es una encuesta política, aunque está diseñada para que los políticos tomen decisiones. Esto es un estudio democrático. ¿Decisiones sobre qué jóvenes? Porque cuando se habla de juventud, ¿de quiénes estamos hablando en República Dominicana?
Bueno, conforme a la ley de 18 a 35, aunque agradecemos a los que... hubo gente que de más de 35... A mí me encanta que solo en la presentación, me disculpan, ¿eh? Sí, bueno, pero estamos hablando conforme a la ley de 18 a 35 y los temas principales que estos jóvenes quieren que se atienda son seguridad, así es, importantísimo, educación y salud. Esos son los tres principales que se deberían de atender conforme a los jóvenes. Una preguntita, Sol. Cuando tú caracterizas ese universo de jóvenes que ustedes atendieron a través de esa muestra de 1.500 encuestas, ¿qué descubrieron? ¿Descubrieron que es más femenino que masculino? Que es... Sí, bueno, justamente encontramos que la población que mayor incide es las mujeres jóvenes, que representan el mayor porcentaje de la población, pero al mismo tiempo las mujeres decidimos. Exacto. Pero nos llamó la atención que todavía, no obstante ser la mayor población, de acuerdo al estudio, tenemos muchas barreras de entrada para que nuestra voz se escuche, para poder participar de manera activa en este tipo de procesos. Exactamente. Entonces vemos cómo hay una disociación de la realidad versus cómo se sienten esas mujeres. Sí. O sea, no solamente en el poder de decisión, sino también de participación. Exactamente. Sí, totalmente. Porque estamos hablando de cuotas. Sí. Siglo XXI, que es una cosa inconcebible. Sí, no, y tristemente las mujeres tenemos más de una década siendo mayor y mejores en el sistema educativo, mayor y mejores en los mandos medios de la sociedad. Sin embargo, no llegan a romper el techo de cristal por alguna razón. Y hay razones estructurales, hay razones idiosincráticas que tenemos que comenzar a abordar como país. Parte de la narrativa que salía en torno al tema de mujeres y este colectivo es el principal del padrón electoral completo. Así o sea, es un porcentaje de aproximadamente un 19%, las mujeres de 18 a 35 años. Sí, porque se hizo conjuntamente con la Junta. Con sí, los la datos Junta de la Central Junta. hizo su tarea aparte, nosotros también hicimos benchmark de cómo nos fue con la data, o sea que está completamente verificada. Importante que en las mujeres la posible abstención de cara al 2024 es mayor. Okay, estamos hablando de que un 72% de los hombres dice que va a ir a votar, sin embargo un 70% de las mujeres ¿Qué no. dicen? Básicamente se señala que el sistema está completamente diseñado para los caballeros. Sí, y esto lo vemos no solamente a nivel de participación, sino el nivel de acceso. La mujer votante joven dominicana percibe menos ingresos que los hombres. El Continúa tema de percibiendo. familiar y la responsabilidad que tiene, en su gran mayoría son jefas de hogar, es decir, que lideran sus hogares o son madres solteras. Pero yo quisiera Y que esto me hace un cruzara, proceso. Sol, porque ahora tenemos que hacer una pausa, que me cruzara esa información, o sea, preeminencia de las mujeres. Sin embargo, yo me he quedado anonadada cuando veo que como resultado del estudio, el 61%, si no me equivoco, Sí, de los jóvenes quieren emigrar. Entonces, si son la mayoría las mujeres, no sé, como que quiero que me cruces esa información que es altamente preocupante, mi gente. Así Hacemos es. una pausa y regresamos. En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopman somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El éxito de toda empresa está pavimentado en sus buenas decisiones. Leasing BHD es esa solución inteligente que impulsará su empresa para que siga construyendo su éxito. Adquiera los activos que necesita sin hacer grandes inversiones. Conozca más de nuestras soluciones financieras en bhd.com.do. Banco BHD, el futuro que quieres. Aquí entre nos, por pura vida. Aquí entre nos. Y este es
segmento llega a nosotros gracias al Banco BHD, un banco que ha tenido siempre a la mujer en primacía. 50 años que viene haciendo acciones constantes para que nosotros vivamos el futuro que queremos. BHD es el banco que continúa innovando y que continúa dando lo mejor para las mujeres y para todos. Bueno, continuamos nosotros aquí con estas dos invitadas de lujo que tenemos y te dejé una pregunta en el tintero. Para mí es sumamente alarmante, el 61% de la población joven que quiere emigrar. Y recuerdo que tú dijiste, Sol, cuando hiciste la brillante presentación, que se trata de una población con un cierto grado educativo. Que siempre lo que estamos llorando es que si se van a estudiar fuera a hacer maestría, vuelvan al país como una forma de sembrar, dejar una impronta en aras de nuestro desarrollo. Coméntame. Sí, y ahí, para responder esa pregunta, vámonos un poquito atrás. Ahí mismo en el estudio sale que las preocupaciones principales que tienen esos jóvenes son tema de seguridad, tema de educación, tema de salud, tema de formación, empleabilidad, salarios y corrupción. Entonces, como respuesta a esas problemáticas es que los jóvenes dicen, mira, en un 61% respondieron que por diversas razones han pensado en emigrar del país, lo cual es sumamente alarmante y comentábamos aquí fuera de cámara que en junta, cuando nosotros vimos ese porcentaje, dijimos, no, es que tiene que haber un error, vamos a verificarlo de nuevo, se verifica y ciertamente es el número correcto. ¿Y por qué dicen que han pensado en migrar fuera del país? Bueno, por temas de oportunidad laboral, por temas de mejora salarial, por temas de oportunidades y educación, inseguridad, violencia y la inflación. Entonces aquí tiene que levantarnos una bandera roja de que nosotros tenemos una población que, como tú decías, Yanna, altamente capacitada, que se quiere ir de la República Dominicana porque no le ve salida o no le ve respuestas a esas problemáticas que pusieron en la encuesta. Entonces tiene que ser un llamado igual a esa población que aspira de atender esta problemática para frenar esa fuga. No creen en los políticos, entonces. Claro. No. Y tienen terror de involucrarse. No, y no solamente eso. Una población que en su 60% piensa que lo mejor está fuera del país, nunca va a estar preocupada por la construcción de una democracia más sólida. Claro. No va a estar preocupada por mejorar los aspectos institucionales. No tiene como norte hacer cambios en su entorno más inmediato. Eso es, yo creo que es muy preocupante. Es que los jóvenes cada vez son más incisivos y somos cada vez más demandantes de que nuestras autoridades, de que nuestros líderes políticos exhiban una conducta de rendición de cuentas que nos permita a nosotros no solamente ver un proyecto, una valla o una campaña, ya de hecho ni siquiera les importa. Es inefectivo. A mí no me dé pejito para yo darte monedita de oro. Y tal cual lo dicen. Hicimos el ranking de las 5 cosas que menos te gustan de los procesos electorales y del proceso en sí completo. Y el primero son las promesas incumplidas o irrealistas. Así es. Te dicen de frente, ¿para qué me vas a prometer algo que ni siquiera sabes cumplir? ¿O para qué me vas a comentar de un plan que ni siquiera lo hiciste tú y no sabes cómo explicarlo? Entonces eso para nada. Y viene solamente cada 4 años. Y viene solamente cada 4 años. Y en segundo lugar, y muy importante, ver cómo cada vez más los jóvenes le estamos dando importancia al medio ambiente. El tema de la contaminación audiovisual que generan las campañas o los procesos selectivos, los jóvenes no lo están viendo como algo positivo. Todo lo contrario, esa valla, esa inversión de afiches y demás ya ha pasado a otro nivel para los jóvenes. Y también el tema de la poca transparencia, la entrega de dinero, de dádivas. Los jóvenes quieren que cada vez más nos desliguemos de ese tipo de prácticas. Y también los famosos mítines, que sale como uno de esos top 5 que decimos 500 pesos y un pica-pollo. Mira, y me llama la atención mucho el resultado sobre uso de redes sociales. Nosotros hemos vivido en una idea de que aquí todo el mundo usa redes, de que todo el mundo está conectado, y la realidad es que este estudio muestra otra cara. ¿Cuántos jóvenes usan redes sociales a partir de esa muestra? 99.4%.
está en redes sociales. Sí. Completamente todo el día. 58.7% se entera de procesos electorales a través de las mismas redes. La más utilizada es Instagram. Así que a nuestros amigos Instagramers, gracias por seguir el estudio y por favor síganlo comentando. Pero la idea justamente de las redes sociales es que nos permitan entender esa nueva forma de llegar a la juventud, que no es simple y llanamente qué sé yo, hacer alguno de los retos que están en esas redes o hacer alguna publicidad llamativa en ellas, sino también aprender a compartir las propuestas de valor y a crear valor a través de las redes como mecanismo o como medio de comunicación. Este indicador de querer irse y perdona, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué los desmotiva a dar el paso? ¿Cuál fue la razón prioritaria de involucrarse por aquello de que si tú quieres cambiar algo, métete y actúa como un agente de cambio? Porque ese laissez-faire y esto no va a servir para nada, las cosas no van a cambiar. ¿Cuál es la motivación principal? La motivación principal específicamente son las promesas incumplidas e irrealistas. Sigue siendo el principal motor para que los jóvenes definitivamente o piensen en no involucrarse en política, o piensen en migrar, o piensen en desvincularse completamente. O que piensen quizás en lo que necesito mucha plata. Sí, para eso poder sería, tener eso un sería chance. a corto plazo para tener un chance. Sin embargo, también vemos una juventud preocupada, y yo creo que uno de los mensajes que nos da el estudio es que tenemos que aprender a ver la juventud dominicana de manera más optimista. Siempre es más sonoro el mensaje negativo de las cosas que hace la juventud. No subestimarlos. Pero No hay una subestimar. población extraordinaria de jóvenes que se está preparando, que se está capacitando y que quiere que este país sea mejor. Una cosita, yo quiero volver a lo de las redes sociales y veo en el estudio este dato del 58.7% de los encuestados que dicen que utiliza las redes sociales para enterarse de temas políticos y electorales. Cuéntanos un poquito cómo vieron esa dinámica. Sí, ahí lo que vemos es, y como Sol decía hace un rato, que la forma de llegar a los jóvenes ha mutado. O sea, si tú haces una relación entre que el 99.4%, o sea, prácticamente todos los jóvenes están pegados a las redes sociales, y ves que ya más de la mitad de esos jóvenes se entera de temas políticos a través de las mismas redes sociales, entonces esa es la forma de llegar, donde ya lamentablemente los otros métodos ya más tradicionales han quedado desfasados. Entonces a través de estas redes es que se van enterando de cada uno de los temas políticos. Y también quería atar un temita a raíz de todo lo que hemos venido hablando, y es la importancia y el peso que tienen las ideas de fondo. Aquí salió que más del 70% de los jóvenes quiere ver debates. Entonces dígase que Eso no muy solamente, genial. claro, no solamente es que tú me presentes una idea o yo ver por escrito cuáles son tus propuestas, que las quiero ver. O sea, no por tu linda cara, por así decir, voy a votar por ti, sino yo necesito saber qué hay detrás de esa persona y cuáles son esas propuestas concretas. Pero no solamente cuáles son, sino defiéndelas. Párate en un escenario y debátelas para yo realmente ver la calidad de político que tú eres. Es como una nueva forma de hacer política. Claro. Y en ese sentido yo quiero saber, ¿se puntualizó en ese sentido de cómo aprecian los jóvenes esta juventud que está incursionando, que ha perdido el miedo, y versus o con relación a los políticos tradicionales que muchas veces a lo interno de los partidos están negados a abrirle paso? El relevo generacional dentro de los partidos sale en el estudio en varias ocasiones, sobre todo en la parte cualitativa. Se ve la necesidad de aperturar más a la juventud y de incluirlo dentro de los procesos que viven los mismos partidos, ya sea tanto por espacios que sean de consultivos como espacios de diálogo y demás, pero también dentro de las posiciones electivas a las cuales tanto se aspira. Más allá del tema generacional, y como quizás un paralelo sale, no es solamente desvincularnos de los políticos tradicionales, es que los políticos tradicionales tienen que aprender a leer este nuevo lenguaje. Eso Y eso es súper importante, porque tienen una experiencia acumulada y los jóvenes valoran esa experiencia porque obviamente es valiosa, es necesaria para construir un sistema democrático robusto. Necesitamos la experiencia de quienes efectivamente han llevado ciertos años delante, pero también darle oportunidad al joven que viene subiendo, que quiere hacerlo bien y que quiere hacerlo de forma correcta. Ese relevo generacional
puede también vincularse a esa nueva visión o forma de hacer política. Y algo que nosotros recomendamos dentro del estudio es que independientemente de la generación a la cual pertenezca el político, los jóvenes, tras estos resultados, se nota que le van a dar mucha importancia a la capacitación que tenga ese político. Así es. Entonces, si ya de por sí usted como partido político, dentro de su presupuesto que se le otorga, tiene el compromiso y la responsabilidad de ejercer una parte de ese presupuesto en formación de sus candidatos, en formación de su liderazgo político, inviértalo de manera responsable y coherente para que pueda dar respuesta a estas inquietudes y para, como dice Giselle, este político pueda subirse a un escenario y debatir por ideas, no por una competencia de oratoria. De quién ¿Sabe que tenemos una llamada telefónica? Permítame se cayó. No, pero adelante, que permítame hacerte también una preguntita que nos remite un radio escucha, y es sobre cuál es su parecer respecto a que la mayoría de los jóvenes hoy día no quieren votar a partidos políticos, sino que quieren votar a personas que puedan desarrollar el trabajo con eficiencia. Bueno, sale tal cual en el estudio. De hecho, se ve la referencia de por quién te incentivas a votar. Efectivamente, las ideas y ese candidato que pueda trasladarlas es lo que más pesa. Ya vemos rezagado en un tercer o cuarto lugar la afiliación tradicional de la familia. En un segundo lugar vemos que quizás un amigo o un aliado dentro de tu comunidad cercana puede también influenciar tu voto, pero en definitiva ya pasamos del político tradicional o el partido tradicional o el todos en mi casa votamos por X o Y o porque mi mamá o mi papá trabaja allí, y empezamos a dar más conciencia a esas propuestas que decía Giselle que tiene el candidato. Y se percibe, Giselle, que tú me puedes decir el hecho de que ya no se vota en contra de, como tradicionalmente pasa. Hay conciencia para exigir, no, espérate, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Exactamente, y justo ahí pasamos a el famoso voto por deporte, donde yo voto por la línea o por quien no me gusta, yo voto por quien realmente me convenza y cumple con mis expectativas. Entonces pasamos a un voto consciente. Genial. Donde esta juventud se quiere educar, quiere conocer, lo cual es altamente positivo, y yo voy a votar por quien cumpla con esas expectativas que yo tengo, ya sea por la corriente política por la cual ese joven en particular se siente más identificado, pero siempre sobre la base de ese voto consciente. Vamos a hacer ya la última pausa, pero yo quiero que como conclusión abordemos, hay una problemática que se ha puesto sobre la mesa. Es importantísimo, porque solamente cuando tú conoces el problema, tienes capacidad de poder enfrentarlo. Desde Ángel, ¿qué se sugiere después de esta colaboración tan importante para la consolidación de la democracia? O sea, nos sentamos con algún candidato joven o con todos los candidatos, ¿qué recomendarles? Pero ir más allá de sentarnos a hablar con un candidato, porque yo pienso que los problemas que tenemos en República Dominicana nos atañen a todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos, el enfrentarlos y el tratar de hacer algo, dar un paso hacia adelante para la solución de los mismos. En esas dos vertientes. Ay, qué bueno la mujer tan inteligente. No, es todo un lujo. Ay, Dios mío, increíble. Última pausa, regresamos. Del 4 al 31 de julio, encuentra tu camino a casa con Expogar Banreservas. Tasas desde 7% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Precalifícate al 809-960-2120 o a través de banreservas.com/Expogar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win.
al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos. Pago en efectivo o tarjeta. Y estamos abiertos los domingos. Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Aquí entre nos. Por pura vida. Aquí entre nos. Aquí de vuelta yo decía, ay mi madre, esta cabina está chipeando. 3 mujeres maravillosas, súper inteligentes. Me encanta esto. Y me encanta también poderle decir a todos ustedes. 4. Bueno, se te agradece. Que, ay Dios mío, volar y volar. Me imagino que siempre has soñado con eso, con poder viajar. Viajar es vivir, mi gente. Te da tantas experiencias maravillosas y qué bueno ya poder contar con nuestra línea propia, personal, de todos los dominicanos y dominicanas, que es Arayet. Dios mío, todo lo logrado por Arayet en pocos meses es maravilloso. Óyeme, y no se detiene. No se detiene. La semana pasada a Santiago de Chile. Anda, pues tú estás bien al tanto. Ay, sí. Eso me encanta. Ay, sí, viajar es de esos pequeños placeres. Mi amor, ahí es que está el asunto. Miren, es la primera y única aerolínea de bajo costo de la República Dominicana. Ya tienen 17 rutas. Y atención, como ha dicho Ana, Santiago de Chile. Ay, me encanta Chile. Ay, sí. Miren, y además, a partir de octubre, a Toronto, Santo Domingo, Toronto, que yo no sabía que había una diáspora tan vasta, ya más de 40,000 dominicanos. Y brillante y brillante, yo quiero decirte, o sea, nosotros tenemos vicepresidentes de bancos internacionales, médicos prominentes, sí, no, la diáspora dominicana, cuando nos pongamos a estudiarla, quizás es un buen estudio para Ángel. Pues ya saben, acercándonos a la diáspora, pero eso va a ser a partir de octubre, a partir del 24 de octubre, se hace esa nueva ruta con Arayet. Me encanta. Pues continuamos entonces con este banquete. Una pregunta kilométrica. Yo espero que ustedes se acuerden bien. Sí, nos acordamos. Hicimos la tarea. Sí, en 2 aspectos fundamentales, por favor. Mira, ahí primero, definitivamente fomentar la cultura de debates. Fomentar la cultura de debates para ejercer ese voto consciente que pide el joven. 2, necesitamos que esos actores claves en el proceso, dígase la Junta Central Electoral, los partidos políticos y los mismos candidatos, trabajen para fomentar lo que es esa reputación que tienen y esa incidencia que tienen en los mismos partidos. Y también, así como si tú quieres ejercer medicina, entonces tú tienes que estudiar esa política, fomentar también que se estudie, que tú conozcas, que no simplemente tú decidas levantarte un día y ser político. O sea, vamos a estudiar, vamos a profundizar en lo que es la política, porque eso también se traduce en una mejor política para la República Dominicana. Y en adición, para la sociedad civil completa, tenemos que estar cada vez más pendientes y tenemos que hacer del voto una moda. O sea, nosotros tenemos que mandar a la gente a votar, y especialmente a los jóvenes. Vamos todos a votar sin excepción. Con conciencia, con esas propuestas que decía Giselle, que salen del debate, que perfectamente pueden edificar a cualquiera dentro de su rol, dentro de su propuesta. En cuanto a la Junta Central Electoral, Giselle traía ese punto y me parece genial. Ahora mismo el que quiera ser parte de los procesos electorales en la Junta Central puede voluntariarse y trabajar en una mesa, trabajar como veedor. Desde Ángel lo hemos hecho y nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que hacemos con nuestros socios, porque es involucramiento desde adentro y eso nos permite a nosotros tener una visión diferente de los procesos. Sí, y Ángel también tiene una tradición de proposición de debate. Definitivamente. Y la mantenemos y la vamos a seguir manteniendo y de fortalecer todos los procesos. ¿Ustedes creen que se podrá lograr, no? Siempre se podrá lograr cuando toda la sociedad nos unamos y al unísono pidamos que sean posibles. Igual también en tema de, si vemos a los medios de comunicación, ustedes juegan un rol fundamental. El estudio tiene un capítulo exclusivamente de medios de comunicación y ahí nosotros la sugerencia que hacemos es específica. Vamos a pedirles a nuestros políticos, a nuestros aspirantes, a que den respuestas a estas demandas. Utilicen este estudio dentro de esas entrevistas que harán a sus candidatos, que harán a quienes van a desfilar
pelear por este espacio. Vamos a exigirle que cumplan y que estén en los espacios que los jóvenes están demandando, y muy especialmente que pongan a las mujeres jóvenes votantes en el centro de la conversación. ¿Y qué ustedes piensan, Sol? No sé si ustedes se pronunciaron con relación a los procesos de depuración. ¿Qué ustedes piensan de eso? De que se haga una depuración previa de los candidatos ya en macro, para tener un poquito más de garantía, ¿no? Claro, y ya ahí las mismas leyes te establecen ciertos criterios. Vamos a empezar con que se cumplan cada uno de esos criterios, y también, ¿por qué no?, esos procesos depurativos, porque solamente se traducen en mejores candidatos. O sea que todo lo que tiene que ver por un fortalecimiento de la democracia, Ángel está a favor. Genial. Corre en el Congreso de la República una ley de debates que ha propuesto un joven precandidato o candidato a diputado del Distrito Nacional, Samuel Bonilla. ¿Cuál es su opinión respecto a este esfuerzo de un ciudadano, porque su condición actual es de ciudadano, de hacer por ley que todo el que se anote en estas elecciones tenga que participar de un intercambio donde exponga sus ideas? Samuel quedó de enviarnos la propuesta formal depositada, porque aún no la habían cargado en la página del Congreso la semana pasada. Para nosotros, como institución que abogamos por este tipo de procesos, también pedimos de que sean de la manera más voluntaria posible. Entendemos que sería incluso inconstitucional hacerlos por obligación. Sin embargo, participando en las mesas de diálogo del CES, del proceso de reforma electoral, veamos la oportunidad de hacer esto un ejercicio que moralmente le cueste al candidato que no asista o que no participe, porque definitivamente es muy importante que si tú vas a aspirar a una posición X, tengas una evaluación y te sometas a un escrutinio por parte de quienes van a ser las personas que te van a poner allí, y eso para nosotros es crucial, que el pueblo sepa quiénes son las personas que van a liderarlo y que esa persona pueda efectivamente, como decíamos al principio, generar con su propuesta un debate de ideas, un debate donde tu pensamiento, tu proyecto, tu plan de gobierno pueda ser exhibido, pueda ser explicado y pueda ser defendido por ti, que eres quien lo va a ejecutar y que eres quien al final va a llevar el proceso cantante dentro de lo que sería un periodo de gestión como tal. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho y que quizás está sumamente correlacionada con ese miedo que tiene la juventud de involucrarse real y efectivamente, y el deseo de emigrar, y son los partidos políticos. Están, salvo pocas excepciones, bastante desacreditados, porque usualmente aquí las campañas políticas se han hecho, ok, yo robé, pero tú también estás robando, y ahora se ven visos como de una mayor transparencia con la independencia de Ministerio Público. Pero ¿qué sucede? Que para tú involucrarte en un proceso electoral y de servicio a través de cargos electivos, tienes que contar con una plataforma, la que tú elijas. ¿Qué recomendaciones de parte de los jóvenes se dan, si lo tiene el estudio, a los partidos políticos? Imagino que lo primero es limpiar la casa. Para esa construcción de esa confianza tan necesaria y exigida por los propios jóvenes. Sí, ahí nosotros encontramos que se deben desarrollar estrategias para aumentar la credibilidad de los partidos políticos y de ahí mejorar esa reputación, como tú decías, Yanna. Y realmente es así. O sea, lamentablemente hemos visto situaciones bastante públicas, y digo lamentable porque esos partidos políticos es una forma de organizar a esos candidatos y deberían responder a la realidad de la República Dominicana, y también fomentar lo que son lo que es ese accountability, esa rendición de cuentas, donde si hay una consecuencia a tus malas acciones, entonces tú lo vas a pensar dos veces antes de cometer cualquier situación. Esa accountability tiene que comenzar desde el propio partido. Sí, claro. Aquí hay partidos que uno no sabe qué hace hasta que llega una contienda electoral. No, mi amor, que viven de eso. Efectivamente. Que cada 4 años se tiene la cantidad aquí de firme, ¿verdad? Y de votos,
venga, porque él se le da una plata. Así es. Por eso el joven votante dentro del estudio dice que ir a votar no es solamente el día de las elecciones. Está el quote tal cual, y nos pareció muy interesante de uno de los focus group, es cómo tú te involucras en el proceso completo y cómo tú vas viendo cada vez con ojos más objetivos quiénes son las personas que te están liderando y sobre todo cómo lo están haciendo en ese proceso de chequear lo que Nos queda un minuto, ya este señor me está haciendo así. Un minuto. Las conclusiones. ¿Cómo motivo a un joven? Porque a mí me preocupa mucho esto. A decirle, mira, quédate, involúcrate, da el paso, te necesitamos. Sobre todo necesitamos tu capacitación. Claro. Siembra bien y bonito en beneficio de tu país. Claro. Y ahí es darse cuenta. ¿Qué decirle, mamá? Es darse cuenta que nosotros desde la Constitución Dominicana nos da un poder, o sea, que es una herramienta, y para mí la más poderosa, y es votar. O sea, es tú decidir el futuro de tu país a través de ese voto. Entonces, ejércelo para que veas los cambios y ejércelo a conciencia. Y a su vez conozcan a sus candidatos, conozcan las propuestas que tienen y robustezcan esas propuestas. Si usted no está de acuerdo con algo que opina o que piensa ser algún candidato, algún político, dele su punto de vista. Quizás usted pueda mejorarla. Y en la mano de cada uno de nosotros que usamos redes, que estamos tan conectados, tenemos una herramienta muy poderosa que más allá que sirve más allá para hacer una crítica destructiva, para hacer una constructiva en la que todos los dominicanos salgamos ganadores. A involucrarse, señores, y a no a parcelarse, porque también los procesos electorales, con la pasión que desata la política, inmediatamente tienes que formar parte de alguna plataforma partidaria, ya tienes de enemigo a todo el resto. Pensemos en República Dominicana, que amamos tanto, tengamos un criterio más amplio, una meta grande que es de todo. Y aprendamos a disentir con mucho respeto. Esto ha sido un banquete, esto es una cosa que yo no quiero que se acabe. Un aplauso muy grande para nuestra invitada Ana. Ya me va a hacer falta. Gracias por la invitación, una vez más. Un beso, mañana sister con nosotros. Ay, gracias, cariño. Gracias a excelente, ustedes. como de costumbre. Esto se acabó.